Bendición constante es el tema. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Salmos. Y vamos a dar lectura a un solo versículo, Salmo 145, versículo 16. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo vuelvo a repetir. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Yo creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos que somos, hermanos en Cristo también, es tiempo de que comprendamos de que nosotros somos dignos de vivir y permanecer bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿En un área de nuestra vida o en todas? En todas las áreas de nuestra vida. O sea, no es ni una ni dos, es todas. Y explicar todo es un poco difícil, ¿no es cierto? Decir todo. Ahora, vivir en la bendición es posible. Ahora aquí viene la cuestión. Porque es lindo decir vivir en la bendición. ¿A cuántos le gustan vivir en la bendición? A todos nos gusta vivir en la bendición. Pero, hay un pero. Exactamente, hay un pero. Vivir en la bendición de Dios es posible si permanecemos conectados a la fuente que es Jesús. Ahí está la condición. Si permanecemos conectados a la fuente, tenemos el derecho o somos dignos de vivir bajo bendición constante en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo sé que por su cabeza está pasando algo. Ay, sí, pero esto no me salió bien, ay, esto no me fue bien. Bueno, esas son decisiones que también nosotros tomamos los humanos. O sea, no quiere decir que la bendición de Dios no esté, porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. La bendición siempre está sobre nuestras vidas y aún está sobre las vidas de aquellos que todavía no le reconocieron como Señor y Salvador. Pero, otra vez, vuelvo a repetir, para mantenernos nosotros en bendición constante tenemos que estar conectados a la fuente. Muy bien. Algunos se sienten poco merecedores de ser felices y vivir bajo la bendición de Dios en forma constante. Ahora, mucha gente no comprende esto y ellos mismos cierran las puertas de grandes bendiciones al no creer. Solo por creerse de forma consciente o inconsciente que no merecen estar bien, ser felices y prósperos en todo. ¿Cuántas personas no se sienten que son prósperos y que no merecen ser felices? Muchas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, y a veces hasta nos hemos sentido nosotros también, teniendo al Señor Jesús en nuestro corazón, conociendo parte del reino. A veces nos sentimos nosotros como que no somos merecedores de tales cosas. Por eso yo creo que en otras religiones, por decir así, y voy a hablar un poquitito voy a mencionar la religión tradicional porque de ahí es donde yo vengo. Por eso las personas sacrifican el caminar de rodillas, el encender velas. ¿Por qué? Porque no se sienten merecedores de la bendición de Dios. Y hasta se repite una oración que aprendíamos de memoria. Yo no sé si todos ustedes vienen de ahí, de la religión tradicional. Algunos sí, otros no. Pero ustedes se acuerdan que se repetía una oración constante que se decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces me sentía tan culpable, porque lo repito, me siento tan culpable, que entonces no me siento merecedora. Y para sentirme yo merecedora, tengo que hacer un sacrificio. Tengo que pagar, ¿cómo era que se decía la palabra? Pagar, bueno, no recuerdo ahora la palabra exacta. Pero, por ejemplo, si yo camino de rodillas, entonces estoy haciendo un sacrificio para poderme sentir yo ahora que sí merezco la bendición. Y Dios no pide nada de eso en su palabra. Nada de eso.
Y vamos a desarrollarlo más adelante para que lo podamos entender también. Ahora, pueden decir con sus palabras, porque muchas personas dicen con sus palabras, que sí quieren recibir la bendición. La bendición es Dios, pero en el fondo de su corazón, la creencia es que son pecadores, imperfectos y poco merecedores de cosas buenas. ¿Seguimos siendo pecadores a pesar de que recibimos la bendición de Dios? ¿Sí o no? ¿Seguimos siendo imperfectos? Pero ¿será que por nuestros propios méritos nosotros merecemos la bendición de Dios? Porque ¿quién podría llegar a ser perfecto si aún la Biblia dice que perfecto hay solo uno? Ni usted ni yo nunca alcanzaríamos la perfección. Nunca, porque hay uno solo perfecto. Entonces, si Dios se basaría en nuestra perfección, yo no creo que mereceríamos la bendición de Dios. Él no la derramaría, pero Dios no se basa en nuestra perfección. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muy bien. Vamos a leer la escritura para empezar a entenderlo un poquito mejor. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Somos salvos por qué? ¿Porque somos dignos? ¿Porque somos perfectos? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos merecedores? No. Ahí dice, por gracia soy salvo. Y ahí hay una palabra muy importante, que es la palabra ¿cuál? La palabra gracia. Para poder entender el principio a lo que estamos ahora tratando, la palabra gracia. O sea, por gracia usted es salvo y por gracia yo soy salva. No por mis méritos, por gracia. Ahora, vamos a ver qué significa la gracia. Entonces dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Ahí está, bien clarito está. Sino es que es un don de Dios. ¿Qué significa un don? Un don significa un regalo. Es un regalo de Dios. Y no es por obras, otra vez. Ahí tenemos que entender, porque a veces decimos, ay, pero yo hago tantas obras buenas que yo merezco la bendición. Ahora, las obras sin fe no sirven, lo dice la Escritura. Nosotros hacemos obra a través de nuestra fe, porque tenemos la fe, entonces ahora hacemos obras. Yo no estoy diciendo que las obras son malas, cuidado, pero basar nuestra salvación por las obras, entonces sí tenemos que tener cuidado. Muy bien, entonces, para vivir en forma constante bajo el favor de Dios y bendición de Dios, tenemos que entender lo que significa gracia. Si no entendemos esa palabra, entonces no podemos entender por qué somos merecedores nosotros de la bendición de Dios o dignos, como es el tema, de la bendición de Dios. La gracia es un favor que no merecemos. ¿Sí? No lo merecemos. Yo no hice nada para merecerlo. Significa que no somos dignos por nuestros propios medios, pero sí somos dignos por la gracia de Dios. Es un favor que yo no merezco, pero que a Dios le plació dármelo. Y no solamente eso, también me dice que me dio un regalo y que es un don de Dios. Entonces, la gracia es ¿qué? Un regalo de parte de Dios. Es algo que yo no merezco, pero a Dios le plació regalármelo a mí, regalárselo a usted y a todo aquel que se quiera llegar a Él. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, Él se encargó de hacernos dignos. ¿Y lo hizo por qué? Porque le interesa que nosotros seamos bendecidos en todo. De lo contrario, nunca hubiese enviado a su Hijo Jesús a que derramara su sangre en la cruz del Calvario y que sufriera por cada uno de nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos de un valor incalculable, que somos la niña de sus ojos, que somos pueblo escogido, que somos nación santa. ¿Cuántas cosas no nos dice el Señor? Que a veces se nos olvida. O si no entras por un oído, nos sale por el otro y no prestamos atención. Y entonces nos quejamos delante de Dios.
Nuestro Padre Celestial nos ama tan profundamente como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Juan, capítulo 16, versículos 26 y 27 dice: en ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Miren ustedes, observen o entiendan cuánto nos ama el Padre. Jesús está revelando el corazón del Padre, diciendo que Él mismo nos ama profundamente. Y Jesús ya no tendrá que pedir por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que siempre el pecador tenía que ir a quién? Al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿para qué? Para pedir el perdón de los pecados. Entonces el sumo sacerdote imponía las manos sobre un animalito y los pecados, se suponían que los pecados de la persona pasaban sobre el animal y entonces la persona quedaba libre. Pero ya ahora no necesitamos hacer eso, porque algo sucedió en la historia y que nos muestra la palabra de Dios, algo importantísimo. Imagínense en ustedes si nosotros viviríamos en aquel tiempo y que usted tiene que traer un animal. Usted uno, usted otro, usted otro, usted otro, usted otro, yo otro. Todos vendríamos no con la Biblia, con un animalito a la iglesia. ¿Qué les parece? ¡Uy! ¡Qué olor que habría aquí adentro!, ¿no? Y no solamente eso. Imagínense que cada uno tiene que pasar, en este caso sería, digamos, el pastor, que sería el sumo sacerdote, ¿no? Que tiene que imponer la mano y sus pecados son libres. Y después pasa el otro y así estamos. Y así estamos. Pero, gracias a Dios que el Señor ideó un plan mejor. Claro, a Él le costó su vida. A Él le costó un sacrificio muy grande, pero a nosotros nos bendijo grandemente. Dice la Escritura que cuando Jesucristo murió, ¿qué sucedió en ese evento? Que ahora ya no necesitamos nosotros al sumo sacerdote. Algo importante sucedió en ese evento. Muchas cosas sucedieron, porque dice que las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron, muchas cosas sucedieron. Pero hay algo importante que también sucedió para que usted y yo no traigamos hoy los animalitos a la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso, ahí está. El velo del templo dice que se partió en dos. Y ahora ya ni usted ni yo necesitamos recurrir a ninguna persona, ni sacerdote, ni pastor, a nadie, porque tenemos el pastor de pastores. Entonces, ¿Él qué hace? Él nos perdona. No necesitamos traer animalitos, no necesitamos absolutamente nada, sino directamente recurrir al Padre. Muy bien. Jesús ya no tendrá que pedir por nosotros, sino que ahora tenemos el mismo acceso al Padre de Jesús, Dios. Por supuesto, al Padre en el nombre de Jesús. Cuando usted ora y finaliza su oración, ¿cómo termina la oración? ¿Cómo la termina? Siempre terminamos la oración pidiendo en el nombre de Jesús, porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro delante del Padre. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué nosotros somos dignos? Pues estamos hablando, pero vamos a ver por qué somos dignos. Muy bien. Somos dignos porque aún siendo pecadores, hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Y por eso somos dignos. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. También somos dignos porque esa sangre tiene el valor más alto del universo. Y ese precio fue pagado por ti y por mí. Ahora, imagínense que cuando uno está internado en el hospital y necesita sangre, bueno, si usted, por ejemplo, va a tener una cirugía, por lo menos me pasó a mí, yo no sé si ustedes
tuvieron esa experiencia. Pero yo iba a tener una cirugía y ya con una cirugía el doctor sabe el día, la hora, etcétera, etcétera. Y con anticipación el doctor me dijo, es mejor que dones de tu propia sangre. Nosotros la tenemos ahí, reservada. En caso que tú necesitaras sangre, esa misma sangre tuya ya la tenemos para colocártela. Fantástico. Ahora, hay situaciones en las cuales uno no puede reservar su propia sangre cuando es una emergencia. Uno tiene que adquirir sangre. ¿Y dónde se adquiere? En el banco de sangre. Los doctores lo hacen, etc. Pero ¿cuánto cuesta una pinta de sangre? ¿Usted se puso a pensar cuánto cuesta? Una pinta de sangre cuesta una fortuna. Ahora, Cristo derramó toda su sangre y ahí dice que es el valor más alto del universo. ¿Por qué? Porque en esa sangre, cuando nosotros nombramos la sangre de Cristo, hasta los demonios se sujetan. Y esa sangre tiene la autoridad y el valor para limpiar mis pecados, para limpiar sus pecados y limpiar el pecado del mundo entero. Y todavía la Escritura lo dice, que si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana, a través de la sangre preciosa de Cristo. Mire qué valor que tiene la sangre de Cristo. Y cómo nosotros podemos usar la autoridad en esa sangre. Amén. Muy bien. Somos dignos también porque tenemos un origen divino, porque fuimos creados por un Dios bueno y perfecto. Tenemos un origen divino, no cualquier origen, divino. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios que es bueno y es perfecto, que Él no se equivoca. A veces decimos, ¿no se habrá equivocado Dios cuando me creó a mí? No, no se equivocó. No se equivocó, porque dice la Escritura que cuando creó al hombre, cuando creó el día, la noche, cuando creó todo, el Señor dice que miró y dijo, todo es bueno. Él se complació con lo que había hecho. Todo es bueno. También somos dignos porque tenemos el inefable privilegio que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Yo creo que a veces se nos olvida. ¿A usted se le olvida o no? ¿No se le olvida que está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Sí, se nos olvida. Claro que se nos olvida. ¿Por qué? ¿Cómo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Yo no estoy hablando en el físico. Porque la Escritura dice, no verá hombre a Dios y vivirá. O sea, en el físico no, porque somos todos diferentes. Si no, tendríamos que ser todos iguales. Pero somos diferentes. Entonces, ¿en qué somos semejantes a Dios? En el espíritu. Por eso nuestro espíritu, hermanos, anhela adorar. Y cuando no tenemos nosotros una dirección correcta, nos inclinamos por adorar cualquier cosa. Porque somos seres adoradores. O sea, dentro de nosotros está ese anhelo de adorar a alguien. Y por eso muchos adoran el automóvil, otros adoran a su esposa, otros adoran a su esposo, otros adoran a sus hijos, otros adoran la ropa, otros adoran el cuerpo, porque ahora vivimos en una sociedad, mis hermanos, que los medios de comunicación miran con el cuerpo, con la gimnasia, con las dietas. No hablan de nutrición, a veces sí hablan de nutrición, pero casi siempre para bajar 10 libras en una semana, cuando a uno le costó subir esas libras más de una semana, ¿no? Imposible bajar 10 libras en una semana. Entonces, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de hoy. Y lamentablemente hoy, yo no sé si yo soy observadora. Usted póngase a pensar, los medios de comunicación minan con el cuerpo. Usted mire a la mayoría de las mujeres, todas tienen el mismo cuerpo. Parece que no tenemos un Dios creativo. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio podemos adoptar partes, volúmenes en ciertas partes y en otras partes no.
Entonces se va haciendo más o menos la misma figura, lo mismo. Entonces cuando viene algo de moda, ya todas las mujeres se van detrás de eso. Y eso es una parte de adoración. Aunque diga, no, pero yo no me inclino, no me arrodillo. No, no es necesario. Es algo que yo tengo dentro de mí o que lo anhelo, que lo quiero y que hago lo que sea para participar de esas cosas. Entonces cuando yo dejo a Dios de lado y me encargo de otras cosas, yo estoy adorando aquello de que me estoy encargando. Es sencillo, es fácil, es muy fácil. A otros las compras desmedidas, ese es un Dios. Yo tengo una amiga que ella es no tenía posibilidades, nunca tuvo, digamos, unas posibilidades de comprar, digamos, objetos caros. Sí podía comprar lo que todos compramos, pero lamentablemente ella es de estas personas que le gustan los objetos muy caros. Y especialmente ella tiene la tendencia de comprar adornos para su casa, que son los adornos que venden los asiáticos. Y ustedes saben que eso cuesta mucho. Las bases, estatuas y, bueno, un sinfín de cosas. La cuestión que el esposo era mecánico y ella no tenía la posibilidad para estar comprando esas cosas. Pero sin embargo le ponía la presión a él y por eso se convirtió en un dios en ella. Compraba cuadros de $3.000. No estoy hablando de $100, que a veces cuesta comprar de $100. $3.000 y no compraba uno. Usted iba a la casa y su casa era un museo. Tenía una casa de 2 pisos, la parte de la escalera llena de cuadros y cada cuadro 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, depende. Las decoraciones, cuando usted iba a la casa, usted tenía que caminar como en un laberinto porque estaba tan lleno de decoraciones y de piezas carísimas. No solamente eso, las estatuas, ¿ustedes conocen el lladró? El lladró es una porcelana muy fina española y ella es española. Pero cada estatuilla de lladró, hermanos, una estatuilla así, de este tamaño, cuesta $3.000. No es algo sencillo. Ella tenía colecciones. Entonces, cuando uno tiene esa inclinación, sabiendo aún que no puede, ¿usted no cree que lo hace doblemente un Dios? Primero, porque anhelo tenerlo. Segundo, no puedo, pero igual lo tengo. Y el esposo era un hombre condescendiente, un hombre que le dejaba hacer lo que ella quería. Por ejemplo, si ella se iba a comprar un vestido, ella no compraba en cualquier tienda, ella compraba en Nordstrom. Y usted sabe que Nordstrom es una tienda carísima. Yo nunca me pude comprar nada en Nordstrom, ni siquiera en especial. Pero ella compraba en Nordstrom. Después por ahí, yo la iba a visitar porque la estaba discipulando, ya hace muchos años atrás. Los conocimos porque ellos vinieron de visita a la iglesia y como vivían cerca de casa, nos encargamos nosotros de discipularlos a ellos. Entonces cuando iba a la casa para discipularla, para hablar del evangelio, me decía, ¿sabes qué? Me compré un collar y te lo voy a mostrar. Entonces me mostraba el collar y a ella le gustaban los pendientes de animales. Y siempre se compraba un tigre, que yo nunca me compraría un pendiente de eso. Un tigre, un leopardo, esas cosas le gustaban. Y le digo, oh sí, yo ya sabía por dónde ella iba. Y le digo, ¿y cuánto lo pagaste? Oh no, estaba en especial. En especial me salió $700. ¿Cuál sería el precio regular? Entonces todas esas cosas se convirtieron en un Dios para ella. ¿Por qué? Porque al comprarlas sentía satisfacción interior. Pero fíjense en que cuando uno no adora al verdadero Dios, siempre queda con hambre. Y una vez que tenía ese cuadro que costaba $3.000, ahora no quedaba satisfecha. Tenía hambre de tener otro cuadro que costara $3.500. Y después no acababa ahí porque quería otra cosa. Y así era constante, constante. ¿Por qué? Porque cada vez que obtenía eso, que era un Dios para ella, la hacía sentir bien. La hacía sentir a ella que había logrado algo grande.
Pero una vez que lo colgaba en la pared, ya necesitaba otra cosa. Ahora, cuando nosotros adoramos al verdadero Dios, ¿quedamos satisfechos o no? ¿Y cuál es nuestro anhelo? De seguir adorándole más y más y más. Porque las cosas materiales no nos llenan. No nos llenan. Ahora, ¿tenemos que trabajar? Sí. ¿Hay cosas que necesitamos? También, claro que sí, porque mientras vivimos en esta tierra, necesitamos el dinero. Raíces de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, cuidado, porque el dinero usted lo necesita y yo también. Si no, no podríamos vivir. Ahora, si iríamos a un restaurante y usted come y pide la comida más cara, porque total después le va a decir al mesero, ¿sabe qué? Yo creo en Dios y que Dios se lo pague. Usted va a ir preso. Entonces necesitamos el dinero. Vayamos a un restaurante, la comida, lo que sea, lo necesitamos. Pero cuando eso se convierte en un Dios, es el problema. Es el problema, porque viene a ocupar el lugar de nuestro Señor. Entonces nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios en espíritu, y por ser nosotros seres adoradores, nuestro interior anhela adorar, buscar la presencia de Dios. También somos dignos porque todo lo que Dios creó es bueno y fuimos planeados para ser felices junto a Él por siempre. Por eso somos dignos. Somos dignos también porque al creer en Jesús, nuestro nombre quedó inscrito, ¿dónde? Nuestro nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Qué tremendo, ¿no? Y aquel día cuando el Señor abre el libro y empiece a llamar por nombre. Abelina, ¿estás escrita? Pasa. Hermano Gerino, ¿estás escrito? Pasa. Gustavo, hermana Carmelina, hermana Ramona, hermano Gómez, hermana, los hermanos Mendoza, la hermana López. Estamos inscritos. Qué lindo saber de que tenemos una seguridad. Pero cuidado, el hecho de que estemos inscritos en el libro de la vida no nos da la autoridad para conducirnos aquí en la tierra como se nos antoja, porque tenemos una gran responsabilidad. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sino que dice la Escritura que el Señor, ¿qué hace? Nos borra del libro de la vida. Mire, yo creo positivamente, porque a veces entra un poquitito esto de estas conjeturas en diferentes denominaciones, por decirlo así, de que somos inscriptos y somos seleccionados, somos predestinados, no somos predestinados. Porque si somos predestinados, a veces como que caemos un poquitito en el error de que el Señor hace usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, ¿no? ¿O no? Y eso no depende de Dios, eso depende de usted, de mí, si sí o no. Nadie más, yo soy responsable si voy a estar inscrita en el libro de la vida o no. Ahora yo creo esto. Cuando el Señor nos creó a nosotros, todos fuimos inscritos en el libro de la vida, ¿o no? ¿Y por qué el Señor dice que nos borrará? Porque después, con el correr del tiempo, conforme a mi decisión, puedo quedar escrito o me puedo borrar. Porque algunos creen que el Señor nos inscribe en el libro de la vida cuando le aceptamos a Él y después nos borra. ¿Usted no cree que Dios pasa una lista y tiene cuenta de todos nosotros? Sí las tiene. Él sabe quién va a perseverar o no va a perseverar, también lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque podemos perder la salvación. Cuidado, usted se está congregando en una iglesia donde nuestra denominación cree que la salvación se pierde. Hay otros lugares, otras iglesias donde creen que la salvación no se pierde, que usted una vez que es salvo, siempre es salvo.
Ahora, quiere decir que si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, hoy, y dentro de 3 meses yo caigo de la gracia, ¿voy a seguir siendo salvo? No. Pero estas creencias de diferentes iglesias dicen que la persona que dentro de 3 meses cayó de la gracia es porque nunca fue salvo. Yo he conocido personas muy fervientes en la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor arduamente, pero por diferentes circunstancias de la vida que se pueden presentar y se nos pueden presentar a nosotros, cayeron de la gracia. Y ustedes han visto grandes predicadores también, ¿o no? Y después, ¿qué hacen? Se arrepienten y vuelven al camino del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestra salvación la podemos perder. Ahora también, estamos inscritos en el libro de la vida. Somos dignos porque tenemos la potestad. O sea, cuando hablamos de la potestad, es la autoridad dada por Dios de ser llamados sus hijos. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No somos bastardos, somos hijos. Hijos de Dios. Y ahí lo dice la Escritura. También somos dignos nosotros, porque si nos equivocamos tenemos un abogado para con el Padre que nos vuelve a dar su perdón cuando hay un verdadero arrepentimiento. Muchas veces la regamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye y nos hace entender que necesitamos llegar delante del trono de la gracia y realmente pedir perdón. ¿Y el Señor qué hace? Nos perdona, el Señor no nos acusa. Nos perdona, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. También somos dignos porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana para con nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Podíamos ser consumidos? Sí. Claro que sí. Y Dios tenía todo el derecho para hacerlo, porque somos su propiedad, somos su creación. Sin embargo, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El Señor todos los días está preocupado por usted y por mí. Las 24 horas. Él no deja de mandar bendiciones, Él no deja de mandar misericordia, Él no deja de tener cuidado de nosotros. Pero a veces tenemos que reconocer que nosotros somos infieles. Somos infieles. Ay, porque hoy estamos cansados. Ay, qué cansado estoy. No, la verdad merezco un descanso. Hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar con el Señor, porque merezco un descanso. Pero el Señor siempre está ahí, su teléfono no se descompone. Podemos acudir las 24 horas, los 7 días de la semana. Y Él siempre está ahí para nosotros, para socorrernos, para atendernos, para ayudarnos. Somos dignos porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos fue dado para consolarnos, ayudarnos y perfeccionar nuestra santidad. ¿Usted siempre quiere hacer lo que la Biblia dice? ¿O lo que Dios demanda de nosotros? ¿Verdad que no? No. Pero el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Y entonces se enciende el semáforo en rojo. Y ahí está el semáforo. Y nosotros cerramos los ojos para no verlo. Y sigue el semáforo. Y nosotros seguimos cerrando los ojos y no queremos ver el semáforo en rojo, que nos está llamando la atención. Pero después el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros, nos ayuda y nos perfecciona para nuestra santidad. Y ahí es cuando de cabeza dura pasamos a cabeza blanda. Y entendemos realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces aplicamos la palabra de Dios. A veces no la aplicamos completa,
pero tratamos de hacerlo mejor, ¿o no? Y al Señor lo que le importa es que nosotros tratemos de buscar lo mejor de a nuestro alcance. También somos nosotros dignos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos ayuda a alcanzar las promesas de Dios, lavándonos de malos pensamientos e intenciones. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, acá hay mucha parte que yo tengo que trabajar con Dios. Porque yo ya vengo criada con malos pensamientos, ya vengo creciendo con los malos pensamientos. Y ahora yo me enfrento a la palabra de Dios y me dice que yo tengo que renovar mis pensamientos. Y eso es un proceso, hermano, no se logra de la noche a la mañana. Quizás hasta nos lleve años en cambiar una manera de pensar para adoptar una manera de pensar nueva. Esto que yo creía que estaba bien, ahora me enfrento al espejo de Dios, a su palabra, y no está bien. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar? Y tengo que estar luchando. Y el Espíritu Santo me ayuda para que yo pueda renovar. Y trato, como dije antes, tengo que tratar, tengo que esforzarme, tengo que aplicar. Hoy aplico un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito. Y los años van pasando y me voy renovando yo con el Espíritu o con los pensamientos de mi mente. Cada vez que no mereces las cosas, ¿te sientes culpable o desanimado? ¿Sí o no? Lee y relee la lista anterior hasta que comprenda que eres digno de vivir bajo la bendición constante, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, no te sientas culpable por ser feliz. Ese es un pensamiento religioso inventado por los hombres. ¿A cuántos les gusta ser feliz? ¿A cuántos? A todos nos gusta ser feliz. A todos nos gusta pasarla bien. ¿Y por qué me voy a sentir culpable de ser feliz? ¿Por qué? No hay manera de que yo me sienta culpable de ser feliz. Tú y tu familia son dignos de vivir felices en paz y próspero en todas las cosas por siempre. Recuerda cada vez que pides, que deseas, que necesitas cosas bajo el plan de Dios. Las puertas están abiertas para ti, día y noche, y el Padre está en su trono para escucharnos, el trono de misericordia. Lo que pasa es que muchas veces no obtenemos las cosas porque tampoco llegamos al trono de misericordia. Y entonces no las obtenemos. Sus ángeles están al servicio nuestro. ¿Cuántos claman los ángeles del Señor? Que acampen a nuestro alrededor, que nos protejan y nos defiendan. Donde quiera que nosotros estemos, donde quieran que nuestra familia va, donde quieran que nuestros hijos están. No hay nada más lindo, hermanos, todas las mañanas cuando nuestros hijos se van a la escuela, de enviarlos en bendición. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide, porque ellos también están amenazados. Ellos no son libres. Ustedes vieron lo que pasa en las escuelas. Y tenemos que estar nosotros, si los padres no nos ponemos las pilas de estar orando por nuestros hijos, por las escuelas, por las necesidades, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No podemos dejar esa responsabilidad para otras personas. Dios me dio a mí mis hijos, porque yo soy responsable de mis hijos. Usted no es responsable de sus hijos. A veces tenemos el concepto equivocado, que es la iglesia y la escuela la que tiene que criar a nuestros hijos. Si usted tiene ese concepto, mis hermanos, mejor que empiece a renovarse en el espíritu de su mente porque está equivocado. No es la escuela y la iglesia viene a ser un complemento del trabajo que usted está haciendo en su casa. Porque más tiempo los niños pasan en su casa, los jóvenes pasan en su casa, que el tiempo que pasan, digamos, en la escuela, o que el tiempo que pasan, y la influencia mayor es la de los padres. Porque ellos ven cómo los padres se comportan constantemente, cómo los padres responden, cómo los padres actúan. Y déjeme decirle algo, nuestros hijos son el reflejo de nuestro hogar.
Entonces no los critiquemos a ellos, porque son el reflejo de nuestro hogar. Lo que ellos ven ahí, ellos creen que todo el mundo lo aplica, y que así es, y que así se tiene que hacer, porque todos lo hacen. Por ejemplo, mi papá fue un hombre muy handy, muy handy. Yo no sé si por necesidades de la vida, por la guerra, o porque él tiene un don especial. Y yo lo he visto siempre, si te había que clavar un clavo para colgar algo, si había que levantar una pared, si había que arreglar ciertas cosas en la casa, aún. Ustedes se acuerdan años atrás, y yo no sé si ustedes vivieron esto, pero yo sí lo viví. Antes no se compraban la olla, decíamos, ay, esta olla está toda quemada, torcida, está fea, voy y me compro otra. No. Esa olla, duraba hasta que uno se moría. Abollada, quemada, oscura, pero ahí estaba. Entonces, con el correr del tiempo, las manijas se van rompiendo. ¿Y ahora qué hago con esta olla? Porque si no tienen las manijas para que yo la pueda agarrar, me voy a quemar. Entonces, o la uso así, o cómo la uso. Entonces, mi papá tenía la habilidad de hacerle las manijas con alambre a las ollas. Fíjense. Entonces, yo me acostumbré a ver a mi papá en casa y yo pensé que todos los hombres eran iguales. Que todos sabían hacer las mismas cosas, porque así yo crecí, no viví con otros hombres, entonces ¿cómo sabía yo que en otros hogares se hacían las cosas diferentes? Yo pensaba siempre que en todos los hogares vivían como vivíamos nosotros. Yo no sé si a usted le pasó o no, pero después fui creciendo. ¿Y dónde me llevé la desilusión más grande? Cuando conocí a mi suegro. ¿Por qué? Porque mi suegro no sabía clavar un clavo. Quería clavar un clavo y se golpeaba el dedo. Entonces yo dije, pero esto está raro, dije yo entre mí. ¿Cómo mi papá sabe hacer todo y este hombre no sabe hacer nada? Entonces como que fui despertando a la realidad de las cosas. No todos viven como nosotros. Por eso yo acostumbraba a decirle a mis hijos, y yo le doy gracias a Dios porque mi esposo sí es handy. O sea que no extrañé a mi papá, porque seguí la secuencia, la misma. Porque él también puede armar cualquier cosa, se arregla para hacerlo. Pero yo siempre le decía a mis hijos, cuando ellos venían, ay, es que fulano de tal, la familia de tal hace tal cosa. Ay, que la familia... I'm sorry, pero nosotros no somos ni Pérez, ni López, ni González. Nosotros somos Preciosos. Nosotros hacemos las cosas al estilo Precioso, no hacemos las cosas al estilo Pérez. Eso somos nosotros. Los Pérez podrán hacer más cosas. Los Preciosos no pueden hacer tantas cosas. Y bueno, naciste en los Preciosos, I'm sorry. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a imitar a los Pérez, a los López, a los Rodríguez? Imposible, hermanos. Imposible. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice ahí? Acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Otra vez, ¿dónde? 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 ¿Ya se lo aprendió de memoria o no? Ok. Entonces ahora, ¿por qué le va a consultar a la comadre o al compadre, a la tía, a la abuela y a la madre? ¿Por qué? Porque ahí no me dice eso a mí. A mí me dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando yo voy a Dios con mis problemas, hermanos, Dios me escucha y me da la solución correcta. Y déjeme decirle más, que Dios no le cuenta las cosas a otro amigo. Se las guarda, las retiene. Calladito, y ahí derrama bendiciones, y ahí nos ayuda para hacernos a nosotros seguir en el camino.
Pero la tendencia especialmente de nosotras las mujeres, porque cuando yo me paro acá parece que siempre le tiro a los hombres. Pero no es así. Nosotras las mujeres somos emocionales y debido a que somos emocionales, enseguida queremos contar las cosas, expresarnos. Y especialmente, ¿saben cuando la contamos? Cuando estamos enojadas y molestas. Y cuando estamos enojados y molestos, las cosas las agrandamos. Nos hacemos las víctimas y agarramos a cualquiera que pase para contarle las cosas. ¿Por qué usted cree que hoy hay tanta infidelidad? ¿Por qué cree? Porque hoy la mujer sale a trabajar como nunca en la historia. Antes estaba en la casa. Y yo no estoy diciendo que está mal que la mujer trabaje, cuidado. Porque cuando hay necesidad en la casa, si es una sociedad, hay un compañerismo, por supuesto que la mujer va a ayudar al esposo. Yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando, que muchas veces, por tener compañeras y compañeros en el trabajo, y ese día estamos molestos, estamos enojados, claro, el enemigo no va a descansar. Y nos va a poner a una persona ahí. Y casi siempre del sexo opuesto. Y entonces como estamos tan cargados y la otra persona dice, uy, hoy te veo diferente a los otros días, veo en tu semblante que no has dormido, que no has descansado. Sí, porque tú no sabes, mi esposa, ay, porque, ay. Y entonces el otro empieza a agudizar el oído. Le interesó la conversación. Y al día siguiente, otra vez volvemos. Otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Hasta que después dice, mira, te veo tan triste, ¿por qué no vamos a tomar un café? Y ahí van los dos. A tomar un cafecito, porque hay que seguir la conversación. Y entonces uno se disipula al otro. Imagínense. Un discipulado tremendo. Entonces viene el cafecito, y después viene una cenita, y después viene la camita. Así, y todo en diminutivo, ¿eh? Ahora, yo puedo salir a trabajar, puedo rodearme con otras personas, pero yo puedo conservar mi lugar. Y si yo necesito ayuda, voy a buscar ayuda profesional. Yo no le puedo contar mis problemas a cualquiera. Acuérdense en que en una iglesia, hermanos, hay personas que son maduras, crecidas, y hay otras que no. Y el hecho de que usted me caiga bien a mí, no quiere decir que yo le cuente las cosas. Hay cosas que yo solamente, ¿sabe dónde puedo ir? Ni siquiera un profesional. Confiadamente al trono de la gracia. Pero como estamos en este siglo XXI, la época del microondas, todo rápido, ¿por qué creen ustedes que las personas van a los adivinos a leerse la mano? Respuestas rápidas. Y Dios muchas veces no nos contesta rápido. Entonces, como yo quiero una solución a mi problema, porque estoy atribulado, ya no quiero sufrir, ya no quiero pasar por esto, bueno, entonces, ¿sabe qué? Ya que Dios no me contestó, se lo cuento a alguien. Y después comienzan los problemas. Entonces, si yo estoy en el trabajo, yo tengo que saber conservar cuál es mi lugar. En la iglesia yo tengo que conservar mi lugar. Nadie es tonto. Todos somos bien vivos. Aparte de estar vivos, somos bien vivos. Usted se va a dar cuenta enseguidita si alguien se llega o se acerca a usted con otras intenciones. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que José salió corriendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo ahora me voy a desnudar y voy a salir corriendo? No. Pero a la primera intención tengo que frenar. Porque si yo no freno, entonces, ¿sabe qué? Mi cabeza comienza a hacer nidos.
Y cuando comienza a hacer nidos, las cosas pasan a mayores. Si te has despertado hoy con salud y alegría en tu corazón, estás mejor que el 1.000.000 de personas que no va a sobrevivir esta semana. ¿Lo has pensado? No importa lo que tienes o lo que no tienes. ¿Te despertaste con salud? ¿Saben lo que es tener salud, hermanos? Fíjense en ustedes las personas que no tienen salud. Vaya al hospital y mire los niños con cáncer. Los padres pagarían cualquier cosa para que sus hijos se sanaran. Y no pueden hacer nada con dinero. Solamente un milagro de Dios. Pero menospreciamos la salud muchas veces. Porque estamos acostumbrados a abrir los ojos todas las mañanas, a caminar todas las mañanas, a vestirnos todas las mañanas, a lavarnos la cara, a bañarnos todas las mañanas, a peinarnos. Ya es una rutina para nosotros. Solamente nos damos cuenta cuando empezamos a sentirnos mal, de lo valioso que es la salud. ¿Puedo hacer un viaje? No puedo hacer un viaje y no me importa mientras tenga salud. Porque si estoy en una silla de ruedas y estoy en un hospital y tengo dinero, tampoco puedo hacer el viaje. Entonces la salud es lo más importante. Si nunca has conocido los peligros de la guerra, yo no los conocí, ¿usted? Mi papá sí los conoció. La soledad de la prisión, voy a ponerle aquí para que lo vaya bien. Despertar con salud y alegría. Ahí está. Si nunca ha conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, los dolores del hambre, mi papá conoció estas 3 cosas. Las 3. Lo llevaron a la guerra cuando tenía 20 años y no sabía empuñar un fusil. Le dieron un fusil en la mano y ahí a la guerra. ¿Estuvo prisionero? Sí, en Alemania. 2 años prisionero. ¿Pasó hambre? Sí. ¿Veía comer a los demás? Muchos. Pero él no tenía un bocado para llevarse a la boca. ¿Sabe cómo se cambiaba de ropa? Cuando morían los soldados y algún soldado tenía un uniforme más nuevo, se lo quitaban al muerto y se lo ponían ellos. Es para tener traumas psicológicos. Escuchar el ruido de las bombas, el escapar de un lado para el otro, en llevarte prisionero cuando no tienes ni experiencia ni hiciste nada malo. Pasar hambre. Si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, los dolores del hambre, vas por delante de 500 millones de personas en el mundo que lo están sufriendo. ¿No es para darle gracias a Dios? Si puedes profesar libremente tu fe, sin sufrir persecuciones, puedes vivir con la libertad que no tienen 3.000 millones de personas en este mundo. Las cosas aquí se están poniendo difíciles, no nos permiten, digamos, en las escuelas influenciar en la vida de los niños o en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí todavía podemos llegar a la iglesia. Sí todavía yo puedo hacer reuniones en mi casa. Células. Puedo ir a un parque y llevar mi Biblia. ¿Qué me lo va a impedir? Pero sin embargo hay personas en el mundo que no pueden hacer ninguna de estas cosas. Si tienes comida, ropa y techo donde cobijarte, eres más rico que el 75% de las personas en este planeta. Fijémonos otros lugares. Los niños son esqueletos porque no tienen que comer. Cómo le va creciendo el vientre, el estómago. Sin ropa los vemos todo el tiempo.
Y así todos nos quejamos. Si tienes dinero en ahorro o unas pocas monedas en tu casa, eres parte del 10% de la población próspera del mundo entero. No importa si tienes 100 dólares guardados, pero los tienes. Si eres feliz junto a tu familia y puedes disfrutar de la vida junto a ellos, eres un caso poco común. Porque hoy las familias se están desintegrando, ¿o no? Sí. Qué triste decir que si podemos vivir en familia somos un caso poco común. Antes era tan natural. Yo no sé si es una epidemia de este país, pero creo que esto es una enfermedad del mundo entero. Porque yo recuerdo tener sobremesa, ¿o no? Comíamos en familia, nos visitábamos, no nos teníamos que llamar por teléfono para ir. Llegábamos, a veces no los encontrábamos y habíamos hecho el viaje. Pero digo, venía el vecino y estábamos comiendo y enseguida le decíamos, oh, siéntese que le vamos a servir algo. Pero esas cosas desaparecieron. Ya no se están haciendo. Increíble, increíble. Los vecinos ni nos conocemos. Se mudan cada rato o nos mudamos. Ya no son parte de la familia. Yo recuerdo que cuando vivíamos allá, cuando vivía en mi país, en Argentina, mi vecina había llegado a ser parte de mi familia. Sus hijas eran mis mejores amigas. Yo dormía en la casa de ella, ellas venían. Vivimos al lado, pero no importa, el hecho de dormir en otra cama o en otra casa. Y qué bien que nos sentíamos. Y miren, yo recuerdo que me asomaba de la pared, de la barda que ustedes dicen y que para nosotros es medianera, así que si me lo escuchan decir alguna vez ya saben de qué se trata. Me asomaba de ahí y le decía, señora María, ¿me puede prestar un tomate? ¿Por qué? Porque había hecho la comida y resulta que me faltaba el tomate y era mucho más difícil ir hasta la verdulería que pedirle el tomate a la vecina. Si a usted acá le falta un tomate, hermano, mejor que agarre el auto y se vaya al supermercado a comprarlo. ¿Quién le va a dar un tomate aquí? Cuando mis padres no estaban, que se iban de vacaciones, yo ya tenía los niños eran pequeñiñitos. Tenía que hacer las compras y por ahí se quedaban dormidos. Yo los dejaba durmiendo en la casa y yo la llamaba a mi vecina y le decía, por favor, ¿me puede mirar los niños? Y ella venía a la casa con tranquilidad. ¿Usted le va a decir hoy a un vecino que entra a su casa que... Si fíjense en ustedes que ahora para mudarse usted tiene que buscar en la computadora quiénes son sus vecinos y qué cargos tienen. Puede ser un pedófilo. ¿Cómo cambiaron las cosas? Qué tristeza. Si eres una persona agradecida, de esas que acostumbran a ir por la vida con una sonrisa, puedes considerarte una persona especial, ya que la mayoría de las personas podrían hacerlo, pero no lo hacen. ¿A cuánto les cuesta estirar los labios? Para la derecha y para la izquierda. En Argentina se decía sonrisa colgate. ¿Por qué? Porque había que mostrar los dientes para la pasta dentífrica. Entonces, una sonrisa colgate no le hace mal a nadie. Y déjeme decirle algo. Dice que la sonrisa, o cuando nos reímos, por eso es tan importante la risa. Cuando nos reímos, las paredes del estómago se tornan rosadas. Y el estómago entonces se siente bien. Y comemos y no nos hace daño. Pero fíjense en ustedes que cuando estamos amargados, cuando estamos con rabia, la comida nos cae mal. Yo si estoy nerviosa, la comida se me atora aquí y no me pasa. Y por más que tome agua, ¿sabe cómo cuesta para pasar? Por eso es importante la risa.
Si tú puedes tomar de la mano a alguien, abrazarlo, tocar su hombro y darle una palabra de ánimo, debes estar feliz de haber logrado que ese alguien le sonría a la vida. Ministerio de la reconciliación. Ese es el que el Señor nos dio a nosotros. Qué lindo que es llevar una palabra de aliento a alguna persona y que esa persona se sienta mejor. Si puedes escuchar este mensaje, has recibido doble bendición. Ya que primero alguien ha pensado en ti y segundo, tienes más suerte que 2.000 millones de personas que no pueden escuchar. Interesante, ¿verdad? Fíjense en ustedes si no tenemos nosotros razones para considerarnos dignos. Y la primera razón es que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esa es la más importante. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.